Has comentado el concepto de desastre. Se habla de desastre del 98, del desastre del barranco del Lobo, del anual. Ese concepto de desastre, ¿quién lo crea? ¿Cómo empieza a popularizarse hasta el punto de llegar a formar parte de la historiografía? Pues también es un tema muy interesante, incluso podría ser un tema de investigación de una tesis doctoral, ¿no? ¿Cómo afectan los desastres en la historiografía de cada país? El concepto realmente no lo desconozco, no sé en qué momento surge o por qué se acuña ese término. Lo que sí que sé es que los desastres no son endémicos de España. Sí que es verdad que en la historiografía española somos muy dados a fustigarnos, ¿no? por lo que va a ocurrir en el pasado, el final del imperio. El desastre del 98 lo tenemos grabado a fuego, incluso hay una generación, ¿no?, de intelectuales que son el desastre del 98. Has hablado del desastre del Barranco del Lobo, el desastre anual. Es decir, en nuestra historiografía tenemos muchos desastres. Es un concepto que es verdad que se ha significado con la etapa contemporánea, ¿no? Especialmente final del 19, principio del 20. Si cogiéramos la historia, por ejemplo, de España desde la antigüedad hasta hoy, veríamos que está plagada de desastres, pero sin embargo nuestra historiografía no los ha mencionado así. Sin tener conocimiento me atrevería a decir, tal vez pueda ser que esa cuestión venga del desastre de la etapa del franquismo, ¿no? Con esa idea de la pérdida por los gobiernos liberales de lo que era el Imperio Español. Tengo apuntado, ¿no?, para señalar que el desastre no es endémico de España en el 98. Hay varios casos de desastres internacionales. Por ejemplo, ¿no?, en 1890 se da el desastre de Portugal, el llamado mapa al color de rosa o cor de ros, entre Portugal y Gran Bretaña, ¿no? Es otro enfrentamiento por el reparto africano, colonial africano, finalmente se salda, ¿no?, con la imposición de Gran Bretaña. Otro desastre sonado, ¿no?, es el incidente de Fachoda entre Gran Bretaña y Francia, probablemente es el más conocido, ¿no?, por las líneas férreas. Finalmente se salda con la victoria, ¿no?, la imposición de Gran Bretaña. Otro de ellos es el desastre de Adwa, en el que una potencia como es Italia es derrotada por Etiopía. Curiosamente, será uno de los últimos estados libres de África en ser sometido por los italianos, que posteriormente pasará a ser Abisinia. En 1898, por ejemplo, Gran Bretaña también tiene su propio desastre en la cuestión de las cañoneras con Estados Unidos frente a Venezuela, también en las Granadinas. En 1895, en la guerra sino-japonesa, ¿no?, el imperio milenario chino pues, derrotado por Japón, una potencia emergente. Y en 1905 tenemos también, si lo queremos ampliar hasta ese momento, el desenlace de la guerra ruso-japonesa, la primera vez que una potencia asiática derrota a una potencia occidental. Bien es cierto que Rusia era una potencia ya muy débil, pero no deja de ser otro desastre, ¿no?, pues para una de las naciones protagonistas de finales del siglo XVIII y del siglo XIX. Como vemos, esa cuestión de los desastres, bueno, pues se repiten en toda la historiografía, pero como decía al comienzo, en España somos muy dados a fustigarnos en exceso y parece sí que es verdad que marca un antes y un después. La pérdida de Cuba y la pérdida de la guerra frente a Estados Unidos marca un antes y un después en la conciencia española. Surge ahí el regeneracionismo, ¿no?, de Joaquín Costa, de la idea de volver a resurgir. Y en cierto modo España intenta sacarse esa espina de la pérdida antillana, bueno, con Marruecos, que como decíamos antes, hasta 1927 va a ser un verdadero viacrucis. Además, como Alfonso III era todavía menor de edad en el 98, llega la mayoría de edad 3 años después, quizás, bueno, en cambio, un nuevo rey, que ya es rey de facto al 100% y de jure al 100%, supongo una nueva etapa, ¿no? Pero claro, Alfonso XIII de 1921 es un rey mucho más quemado, ¿no?